El don de sanar. El don de sanar reside en cada uno de nosotros. No es un don que se concede solo a unos pocos. Es una cualidad innata, tuya y mía. Todo el mundo se puede beneficiar de la curación y todo el mundo puede aprender a sanar. Cada cual puede sanarse a sí mismo y a los demás. Tú te proporcionas curación, aun cuando no quieras llamarla así. ¿Qué es lo primero que haces cuando te ocasionas una herida? Lo primero que haces es tocar la parte herida de tu cuerpo. Puedes incluso sujetarla para tratar de mitigar el dolor. Este instinto físico envía también energía curativa a la parte afectada. Si te relajas y colocas tus manos sobre la herida más tiempo de lo que harías normalmente, comprobarás cómo tiene efecto una curación aún más intensa. Todas las madres tocan, abrazan, besan o acarician a sus hijos cuando estos contraen algún dolor, y hacen lo mismo con el resto de sus seres queridos. Si observas estas sencillas reacciones y procedes a estudiarlas, constatarás que cuando tú tocas a alguien a quien quieres mucho, se produce un efecto más intenso que si tocas a un desconocido. Lo más probable es que hayas conferido a tu tacto una esencia especial, la esencia del amor que sientes hacia esa persona. Tú has sido siempre capaz de sanar, pero no tenías conciencia de ello. Cuando estás alegre, feliz, lleno de energía, o en cualquier otra disposición positiva, tu tacto será más agradable para los demás que si estás de mal humor. La energía que encierra un contacto malhumorado no es la misma que existe en un contacto alegre. Tu estado de ánimo en un momento dado se expresa a través de tu energía. Cuando aprendes a regular tu estado de ánimo, y en consecuencia la naturaleza de tu energía y tu flujo energético, pronto usarás tu energía para sanar. Esto es lo que hacen los sanadores. Simplemente aprenden a percibir y regular su energía para utilizarla en la curación. Estas experiencias personales cotidianas se han desarrollado desde que vivíamos en las cavernas y han dado origen a la base de la curación por imposición de las manos. Ha tenido lugar desde que ha existido el ser humano. Los antiguos ya eran conscientes del poder curativo que residía en sus manos. Cada cultura investigaba y utilizaba este poder desde la estructura de sus conocimientos y tradiciones. En su libro Future Science, John White enumera 97 culturas distintas de la faz de la Tierra, cada una de las cuales posee su propia denominación para referirse a la curación o a los campos de energía vital. Estos se conocen en China e India desde hace más de 5.000 años. Se llama la energía vital que rodea y penetra en todo campo de energía universal, o CEU. Y se llama energía vital porque está asociada a los seres humanos, al campo energético humano, o CEH. Se conoce más comúnmente como aura humana. Muchas personas pueden percibir el campo energético humano y todo el mundo puede aprender a percibirlo. De hecho, ya lo hacemos, tal vez inconscientemente, quizás sin considerarlo, o quizás llamándolo por otro nombre. Así, por ejemplo, tú sabes cuando alguien te observa sin verlo, porque lo notas, o bien te agrada inmediatamente un desconocido que acaban de presentarte y sabes que te llevarás bien con él o tienes la vaga sensación de que algo bueno va a ocurrirte. Y así sucede. Sientes el campo energético humano a través de lo que se llama elevada percepción sensorial. La elevada percepción sensorial se refiere simplemente a la extensión de nuestros sentidos, más allá del alcance normal al que estamos acostumbrados, y se conoce a veces como el sexto sentido. Otros términos utilizados para designar esta capacidad son clarividencia, o la aptitud de ver cosas significativas que otros no pueden ver, clariaudiencia, o la aptitud de oír cosas que otros no pueden oír,
y clarisensibilidad o la actitud de sentir cosas que otros no pueden sentir. Hay diferentes formas de diferenciar los distintos tipos de EPS, percepción sensorial elevada. Estos incluyen los 5 sentidos normales, amén de otros sentidos complementarios. Uno de ellos, la intuición, que es una vaga sensación de conocimiento, como saber que algo bueno va a ocurrir sin saber de qué se trata. Otro ejemplo de la intuición es cuando tú sabes que alguien va a llamar por teléfono. Incluso puedes saber quién, pero no sabes exactamente para qué. Otro de estos sentidos es lo que se llama conocimiento directo. Este sentido nos brinda una información completa, específica y directa. Así, por ejemplo, sabemos que determinada persona va a llamarnos, cuándo lo hará y qué nos dirá. O si se nos plantea una pregunta sobre algo que creemos desconocer por completo. Resulta que conocemos el concepto global y los detalles específicos de la respuesta. Generalmente, en el conocimiento directo ignoramos de dónde obtenemos la información, pero el caso es que la conocemos. Otro sentido superior es la capacidad de percibir nuestras emociones y las de los demás. Sabemos qué sentimos mutuamente, aun cuando no lo expresemos con palabras. Simplemente captamos la energía de los sentimientos de la otra persona. Podemos distinguir entre la percepción de sentimientos y la percepción de amor. Así pues, otro sentido superior es la capacidad de sentir amor. Y esto implica una conexión con los demás mucho más profunda que en la percepción del resto de emociones. Constituye una categoría por sí misma. Además de los 5 sentidos de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, tenemos la intuición, el conocimiento directo, la percepción de emociones y la percepción de amor. Cuando todas estas sensaciones funcionan, somos capaces de ser plenamente conscientes de estar aquí y ahora. Los sentidos sirven la conciencia y ésta nos introduce en el presente. Estar en el presente es una experiencia que mucha gente alcanza a través de la meditación. Este estado del ser es una puerta de escape fuera de las fronteras de tiempo y espacio que nos limitan. La meditación tranquiliza y aclara la mente para alcanzar una sensibilidad elevada. La elevada percepción sensorial reside en la esfera de la información muy sutil que nuestro cerebro considera poco importante. Piensa en la analogía de la audición musical. Cuando la música está alta, se hace más fácil oír las notas más delicadas que contiene. Si tú bajas el volumen, las notas más suaves y los matices más sutiles se vuelven significativos. Es posible oír ritmos dentro de otros ritmos. Lo mismo puede decirse de la elevada percepción sensorial y el campo energético humano. Tú puedes aprender a bajar el ruido interno que hay en tu cabeza y prestar atención a los ritmos más suaves y a los matices más sutiles de la vida. Cuando lo hayas practicado durante un cierto tiempo, descubrirás que estos ritmos más sutiles son los cimientos de tu experiencia de la vida a cada momento. Están conectados a la potente energía vital con la que todos funcionamos. Coloca la mano sobre la rodilla de tu hijo la próxima vez que se la golpee y permítete sentir su amor por él. La mano se calentará. ¿Por qué? Porque la energía curativa de su campo energético surge de su mano y ayuda a la rodilla a sanar. Percibirás la energía curativa en forma de calor, palpitaciones, un hormigueo parecido a electricidad. Este tipo de percepción recibe el nombre de sensibilidad sinestésica. Tú percibes el campo energético humano sinestésicamente mediante el tacto. Dado que tú puedes percibir el campo energético humano, puedes aprender a interactuar con él y a controlarlo a voluntad. Trata de cambiar el flujo de energía que recorre tu cuerpo a partir de las instrucciones que siguen. Hazlo la próxima vez que te sientas cansado o tenso. Tiéndete e imagínate un sol radiante y agradable dentro de tu plexo solar, la región del estómago de tu cuerpo. Muy pronto te sentirás mucho mejor y notarás calor en el estómago.
Es probable que la respiración aminore tu ritmo a medida que tú te relajas. Si deseas extender esta relajación de modo que incluya tu espíritu, recuerda una intensa experiencia religiosa o espiritual que hayas tenido, tal vez en tu infancia. Evoca ese momento maravilloso y especial en el que supiste que Dios existía y que el hecho de estar vivo era una experiencia de lo más natural y sagrada, tan natural que no entrañaba ninguna inquietud. Tú no volviste a pensar en Dios. Déjate llevar por esa experiencia y alójate pacíficamente en brazos del Creador. Al hacer esto, habrás cambiado tu flujo energético. Te habrás inducido en un poderoso estado curativo. Siente ahora tu energía. ¿Te gusta? El relajado estado curativo que sientes corresponde a tu campo de energía a medida que se vuelve más coherente, así como a una disminución de tus ondas cerebrales. Estas pueden medirse con un electroencefalograma. Probablemente demostrará que tu cerebro está en un ritmo alfa, de unos 8 Hz o ciclos por segundo, que es lo que se conoce como estado curativo. Un detector de campo magnético mostraría que tu campo de energía vibra a razón de 7,88 Hz. Este es un estado energético muy natural para cualquier persona. Es muy probable que siendo niño tú te entregaras plenamente a todo, cuando estaba a tu alcance todo, de un modo natural y espontáneo. Esto es lo que estás haciendo ahora, en esos momentos prodigiosos de abandono creativo, en los que te entregas a la energía vital que emana de ti, desde una fuente interna. Entonces los colores son más vivos, los sabores más dulces, el aire más fragante, y los sonidos que te rodean crean una sinfonía. Tú no eres ninguna excepción, todo el mundo tiene este tipo de experiencias. Tal vez tus mejores ideas surgen cuando tú ni siquiera piensas en una solución a un problema. Estás paseando por el bosque o contemplando una hermosa puesta de sol cuando éste aparece de repente. Has salido de las profundidades de tu ser interno. O bien, te fijas en los ojos de un bebé y ves asombro, y tú te llenas de asombro ante el misterio de la vida. También en este caso las sensaciones han surgido de tu propio interior. Emanan de una fuente interna y profunda que se llama el núcleo central del ser. Es de esa fuente de donde procede tu luz. Es una chispa interior divina. Todos podemos aprender a explorar esa fuente profundamente arraigada en nuestro interior. La liberación de las energías creativas a voluntad requiere práctica. Una vez destruidos los bloqueos, la creatividad surge desde las capas profundas como si se tratara de un pozo artesiano. Cualquier artista o escritor conoce la lucha por superar los bloqueos que atenazan tu creatividad. En cuanto se superan los bloqueos, los obstáculos, todo fluye como un río. También esto les ocurre a los científicos que intentan resolver problemas. Todos los datos se almacenan en la mente racional. Esta se esfuerza por encontrar la respuesta, pero no puede. Tras unas horas de descanso, algunos sueños y cierta actividad del hemisferio cerebral derecho, la solución se presenta por sí sola. La fuerza creativa ha sido desatada por un proceso interno de liberación, en el que uno se sale de su camino y permite que la energía fluya libremente. La fuerza creativa también se manifiesta en los momentos críticos. Es entonces cuando actuamos como héroes. Todo el mundo ha oído hablar de hechos prodigiosos que han ocurrido en situaciones críticas, como el de un hombre que levantó un coche para rescatar a un ser querido en un accidente, o el caso de la madre que siente la urgente necesidad de regresar a casa y llega a tiempo para salvar a sus hijos de un peligro. La liberación de esta fuerza creativa nos proporciona un dominio sobre lo que está a nuestro alcance. El proceso de la curación consiste en liberar nuestra fuerza creativa para llegar a dominar la salud y el bienestar. Buena parte de la enfermedad proviene de bloquear el flujo natural de las energías creativas del individuo.
¿Y por qué bloqueamos nuestra energía creativa? Cuando pasamos por las experiencias dolorosas de la vida, automáticamente tratamos de no sentir el dolor. Esto lo hemos hecho desde la infancia. Aislamos el dolor físico, retirando nuestra conciencia de la parte del cuerpo dolorida. Combatimos la angustia mental, emocional, tensando los músculos y encerrándola en nuestro inconsciente. Para mantener la raya en el inconsciente, creamos toda suerte de distracciones en nuestra vida que alejen nuestra atención de ella. Podemos mantenernos muy ocupados y hacernos adictos al trabajo, o tomar el camino contrario hacia el paraíso de la televisión. Muchos de nosotros nos hacemos adictos a las drogas, al tabaco, al chocolate, al alcohol. Otros se vuelven adictos al perfeccionismo, a ser los mejores o los peores. Proyectamos nuestros problemas sobre los demás y nos preocupamos por ellos en lugar de tratar de resolver nuestros propios conflictos. Dirigimos mal o reducimos grandes cantidades de energía con el fin de evitar sentir dolor, incluyendo lo que sentimos en el momento presente y ser quienes somos en este momento. Creemos que esto da resultado y que podemos pasar sin sentir ni ser quienes somos, pero esto no funciona. El precio es alto, pero podemos llegar a negar que hay un precio. ¿Sabes cuál es el precio? La vida. Consideramos que la única forma posible de detener todo ese dolor consiste en interrumpir el flujo de energía que contiene el dolor. Hay flujos de energía específicos que contienen dolor físico, dolor emocional y dolor mental. Por desgracia, este flujo energético incluye también todo lo demás. El dolor no es más que una parte. Cuando detenemos la experiencia negativa del dolor, la ira o el miedo a cualquier situación desagradable, también podemos detener la experiencia positiva. Quizá no seamos conscientes de este proceso, porque para cuando hemos alcanzado la edad de la razón lo hacemos habitualmente. Cercamos nuestras heridas. Al cercarlas, bloqueamos también la conexión con nuestro centro o núcleo interno. Puesto que el proceso creativo emana del núcleo creativo que reside dentro de nosotros, encerramos también nuestra creatividad. Hemos tapiado literalmente la parte más profunda de nosotros respecto a nuestra conciencia y vida exterior. El dolor que hemos reprimido empezó muy temprano, en nuestra infancia, muchas veces antes incluso de nacer, en el seno materno. Desde esa temprana infancia en que interrumpimos el flujo de energía, en un episodio de dolor, congelamos ese evento tanto en su dimensión energética como temporal. Es lo que denominamos un bloqueo en el campo aural, puesto que el campo aural se compone de conciencia energética. Un bloqueo es conciencia energética congelada. La parte de nuestra psique asociada con ese evento se congeló también en el momento en que interrumpimos el dolor. Esa parte de la psique permanece helada hasta que la descongelamos. No madura a medida que lo hacemos nosotros. Si el episodio sucedió a la edad de 1 año, esa parte de nuestra psique sigue teniendo 1 año de edad. Y lo seguirá teniendo y actuará como la psique de una persona de 1 año cuando se evoque. No madurará hasta que se cure, dejando entrar en el bloque energía suficiente para descongelarla e iniciar el proceso de maduración. Todos estamos llenos de esos bloqueos temporales de conciencia energética. ¿Por cuánto tiempo? En un día determinado actuó un ser humano como un adulto. No mucho. Interactuamos continuamente unos con otros desde distintos bloques de tiempo psíquico congelados. En cualquier interacción intensa, en un momento dado, cada persona podría experimentar la realidad desde una perspectiva interna de adulto, y en el momento siguiente, una o ambas personas podrían haber pasado a un aspecto del niño herido a una edad concreta. Este cambio constante de un aspecto de la conciencia interna a otro es lo que dificulta tanto la comunicación. Un aspecto importante de tales bloques de tiempo psíquico congelados es que se coagulan juntos según una energía similar, formando un conglomerado de tiempo psíquico congelado. Así, por ejemplo, la energía puede tener la naturaleza de un abandono,
Piensa en un hombre de mediana edad llamado Joe. Cuando Joe nació, fue separado de su madre porque ésta tuvo muchas dificultades durante el parto y se le administró anestesia. Volvió a separarse de ella cuando tenía 1 año y su madre ingresó en el hospital para tener otro bebé. A partir de estas 2 experiencias, el niño, que quiere mucho a su madre, espera ser abandonado por la persona que más quiere. Cualquier grado de abandono que sufra Joe en el futuro lo acusará con la misma fuerza devastadora que la primera vez. A partir de ese profundo trauma nos formamos una imagen conclusiva. Una imagen conclusiva se basa en la experiencia, en el caso que nos ocupa, en la experiencia del abandono. Está basada en la lógica infantil que argumenta: si amo, seré abandonado. Luego, esta imagen conclusiva colorea todas las situaciones similares. Obviamente, el pequeño Joe no es consciente de tener esta opinión a la edad de 1 año. No obstante, la conserva inconscientemente en su sistema de creencias y la arrastrará consigo toda la vida. En términos psicológicos, los 2 primeros eventos se conectan directamente al suceso ocurrido cuando Joe contaba 10 años y su madre se fue de vacaciones. Cada vez que suceda un hecho similar en su vida, su reacción emanará del punto de vista de la imagen conclusiva, más que de la situación inmediata. Esto provoca todo tipo de reacciones emocionales que se exageran ante una situación dada. Nuestra imagen conclusiva determina nuestra conducta personal, que tiende, de hecho, a recrear traumas similares al original. Así es muy probable que Joe propicie en una gran medida una situación en la que sea abandonado por su esposa o su novia. Sus actos basados en sus expectativas negativas inconscientes han contribuido a crear la situación. Dado que él espera inconscientemente que lo abandonen, tratará a su esposa o a su novia como alguien que lo va a abandonar. Puede que Joe le plantee demasiadas peticiones de que ella le demuestre su amor, o incluso la acuse de tener intención de abandonarlo. Esta conducta inconsciente provocará a su compañera y, de hecho, la impulsará a marcharse. La realidad cruda y profunda es que al tratarse como si mereciera ser abandonado, ha terminado por abandonarse a sí mismo. No conviene subestimar nunca el poder de nuestras imágenes conclusivas. El descubrimiento de nuestras imágenes encierra la clave del proceso de transformación hacia la salud y la felicidad. Estamos llenos de estas imágenes, en torno a las cuales se ensamblan los conglomerados de tiempo psíquico congelados. Todos tenemos mucho que limpiar. Los bloques de tiempo psíquico congelados se coagulan en torno a una energía semejante que compone una imagen, lo cual confunde a cualquiera que entienda que esas experiencias deberían estar tan alejadas emocionalmente como lo están en el tiempo. Esto no es así. Cada pequeño segmento del conglomerado de tiempo psíquico congelado se compone de la conciencia energética que se heló en el transcurso de una experiencia concreta en el pasado. Pero las experiencias similares están directamente conectadas por más tiempo que haya transcurrido entre ellas. Mediante la actividad curativa se libera uno de los pequeños bloques de tiempo psíquico congelados. Entonces, la energía progresiva que ingresa en el campo aural empieza automáticamente a liberar a su vez los otros pequeños segmentos del conglomerado de tiempo, por lo que están llenos de energía similar. Volviendo al caso de Joe, cada vez que se libera un bloque de tiempo, él lo experimenta como si le ocurriera en ese preciso instante. Así podría experimentar un dolor de cuando tenía 30 años y tan pronto como remitiera ese dolor, se encontraría de repente en la edad de 10. Muy pronto esos 10 años se convertirían en 1. En cuanto a esas partes de la psique humana que no han madurado con el resto de la personalidad se liberan, inician un rápido proceso de maduración. Este proceso puede llevar desde unos minutos hasta un par de años, según lo arraigada, intensa y penetrante que fuera la conciencia energética congelada. Cuando esas energías se integran uniformemente en el campo
y se remiten al proceso creativo de la vida de un individuo, ocurren cambios en todos los ámbitos de la vida. La de Joe empieza a reestructurarse a partir de la nueva conciencia que actúa ahora en el proceso creativo. Joe ya no se abandonará en un esfuerzo inconsciente por recibir atención. En cambio, permanecerá consigo mismo, porque ahora cree que es digno de tener compañía y es capaz de crearla. Una vez que haya desarrollado esta nueva relación consigo mismo, atraerá a una compañera que no contenga la energía del abandono. Así, la relación entre ambos será estable en este aspecto. Claro que tal vez requerirá un cierto tiempo para dar con la mujer ideal. El tema de la vida anterior ha sido objeto de una extensa investigación. Esta investigación busca el origen de la mayor parte del dolor psicológico crónico a través de las experiencias de una vida anterior. El libro Las otras vidas, de Roger Wolver, contiene una detallada descripción al respecto. En su terapia de regresión a vidas anteriores, el Dr. Wolver constata que en cuanto un cliente revive y elimina el dolor de una experiencia en una vida anterior, es capaz de sanear circunstancias similares de su vida presente que otras clases de terapia no podrían manipular. Las vidas anteriores están contenidas también en nuestros conglomerados de tiempo psíquico congelados. También se atraen e interrelacionan mediante energía similar. No están separadas por el tiempo, de modo que están directamente conectadas con los eventos de la vida presente y de otras vidas. Se requiere un poco más de energía para irrumpir en un evento congelado de una vida anterior, puesto que ha estado allí más tiempo y aparece cubierto de más residuos, pero puede hacerse en varias sesiones curativas. Sucede automáticamente cuando la persona está lista. Los traumas de las vidas anteriores subyacen siempre bajo los problemas crónicos del presente que son difíciles de resolver. Cuando los traumas de la vida presente se resuelven hasta cierto punto, mediante la curación por imposición de manos, el trauma de la vida anterior, que está enterrado bajo ellos, aflora a la superficie para ser curado. Este tipo de actividad curativa es muy efectivo para transformar la vida de un cliente, así como su condición física. Siempre ocurren grandes cambios a resultas de eliminar un trauma de la vida anterior mediante la imposición de manos. Es siempre importante que el cliente relacione claramente su vida anterior con situaciones de la vida presente, para que todo el conglomerado se libere y no pueda utilizarse para impedir las soluciones de esta vida. El origen del dolor es aún más profundo que la energía bloqueada, a partir del dolor personal o que el fenómeno de las vidas anteriores. Emana de la creencia de que cada uno de nosotros es un ente separado de todos los demás y separado de Dios. Muchos de nosotros creemos que, para ser individuales, hemos de estar separados. Como consecuencia, nos separamos de todo. Esta creencia en la separación se experimenta como miedo de que surgen todas las demás emociones negativas. Una vez que hemos dado lugar a esas emociones negativas, nos separamos de ellas. Este proceso de separación se perpetúa creando más dolor e ilusión, hasta que el ciclo de retroalimentación negativa se rompe o se invierte mediante un trabajo de proceso personal. El amor es la experiencia de estar conectado a Dios y a todo lo demás. Dios está en todas partes, en todo. Está encima, debajo, a nuestro alrededor y dentro de nosotros. La chispa divina de Dios es individual y única en cada uno de nosotros. La experimentamos como nuestro manantial interno, o el núcleo de nuestro ser. Cuanto más nos conectamos con Dios fuera de nosotros, más nos conectamos a la individualidad interna de Dios. Cuando estamos conectados al Dios universal y al Dios individual que llevamos dentro, estamos totalmente seguros y libres. Cuando nacemos, aún estamos muy conectados a la gran sabiduría y el poder espiritual a través de nuestro núcleo. Esta conexión con el núcleo, y en consecuencia con la sabiduría y el poder espirituales, nos aporta la sensación de seguridad absoluta y de admiración.
Durante el proceso de maduración, esta conexión se desvanece lentamente. Es sustituida por las voces paternas que tratan de protegernos y darnos seguridad. Hablan de correcto y equivocado, de bien y mal, de cómo tomar decisiones y cómo actuar o reaccionar en una situación dada. A medida que la conexión con el núcleo se desvanece, nuestra psique infantil trata desesperadamente de reemplazar la sabiduría original innata por un ego que funcione. Por desgracia, el revestimiento de voces paternas internalizadas no pueden cumplir ese cometido. Lo que se produce entonces es una máscara. La máscara constituye el primer intento de corregirnos. Con ella tratamos de expresar quiénes somos de una forma positiva, que sea aceptable para un mundo de que tememos que nos rechace. Presentamos nuestra máscara al mundo según nuestras creencias, de lo que pensamos que el mundo dice que es correcto para que nos acepte y nos sintamos seguros. La máscara tiende a la conexión con los demás porque eso es lo correcto. Sin embargo, no puede conseguir una conexión profunda, por cuanto niega la naturaleza verdadera de la personalidad. Niega nuestro miedo y nuestros sentimientos negativos. Ponemos todo de nuestra parte en la creación de esa máscara, pero no funciona. La máscara nunca logra generar la sensación interna de seguridad que nos esforzamos por alcanzar. De hecho, genera la sensación interna de ser un impostor, por cuanto tratamos de demostrar que somos buenos cuando en realidad no lo somos siempre. Nos sentimos falsos y experimentamos más temor. Entonces lo intentamos con mayor intensidad. Usamos lo mejor de nosotros mismos para demostrar que somos buenos. Esto produce más miedo, sobre todo porque no podemos soportar sentirnos cada vez más falsos y más temerosos, en un círculo vicioso en aumento. La intención de la máscara es protegernos de un mundo pretendidamente hostil, demostrando ser buenos. La intención de la máscara es la simulación y la negación. Niega que su objetivo sea combatir el dolor y la ira, porque niega que ese dolor y esa ira existan dentro de la personalidad. La misión de la máscara es proteger el ser sin asumir la responsabilidad sobre acciones, pensamientos o hechos negativos. Desde la perspectiva de nuestra máscara, el dolor y la ira solo existen fuera de la personalidad. No asumimos responsabilidad alguna. Todo lo negativo que ocurre tiene que ser culpa de otro. Culpamos a los demás, y esto implica que el dolor o la ira reside en otra persona. La única manera de mantener esta mascarada consiste en tratar siempre de demostrar que nosotros somos los buenos. Por dentro, acusamos la presión constante que ejercemos sobre nosotros mismos para ser buenos. Tratamos de cumplir las normas, y si no, intentamos demostrar que tenemos razón y que las normas están equivocadas. Nos resistimos de tener que vivir según normas ajenas. Y esto cuesta mucho trabajo. Solo queremos hacer lo que tenemos ganas de hacer. Nos cansamos, nos irritamos, no nos preocupamos, vertemos nuestras quejas y acusaciones negativas, herimos a los demás. La energía que hemos almacenado en la máscara se agita, ejerce presión, se escapa y se transmite a los demás. Y por supuesto, negamos también eso, dado que nuestra intención es preservar la seguridad demostrando que todos nosotros somos los buenos. En alguna parte de nuestro interior nos complace estallar. Dar salida a la energía supone un alivio, aunque no lo hagamos de una forma clara y directa, aunque no asumamos la responsabilidad cuando lo hacemos. Hay una parte de nosotros que disfruta vertiendo nuestra negatividad sobre los demás. Esto se denomina placer negativo y se origina en el ser inferior. Todos recordaremos haber sentido placer en alguna acción negativa que hemos hecho. Cualquier movimiento de energía, negativo o positivo, es placentero. Estas acciones transmiten placer porque son estallidos de energía que se han almacenado en el interior. Si experimentas dolor cuando la energía empieza a moverse, pronto seguirá el placer porque a medida que sueltas el dolor, liberas también la fuerza creativa que se experimenta siempre como placer. El placer negativo tiene su origen en el ser inferior.
Nuestro ser inferior es la parte de nosotros que ha olvidado quién somos. Es la parte de la psique que cree en un mundo separado y negativo, y que actúa de acuerdo con él. El ser inferior no niega la negatividad, sino que la disfruta. Tiene la intención de gozar del placer negativo. Puesto que el ser inferior no niega la negatividad, como si lo hace la máscara, es más honesto que ésta. El ser inferior es veraz respecto a su intención negativa. No finge ser bueno porque no lo es. Impone sus intereses y no se anda con rodeos. Dice, yo me ocupo de mí, no de ti. No puede ocuparse de sí mismo y de otro por causa de su mundo separado. Gusta del placer negativo y quiere más. Conoce el dolor existente en la personalidad y no tiene ninguna intención de experimentarlo. La intención del ser inferior es preservar la separación, hacer todo cuanto quiere hacer y no sentir dolor. Por supuesto que durante el proceso de maduración no toda nuestra psique está separada del núcleo. Una parte de nosotros es franca y afectuosa, sin ánimo de lucha. Está directamente conectada a nuestra divinidad individual interna. Está llena de sabiduría, amor y valor. Establece conexión con el gran poder creativo. Facilita todo lo bueno que ha sido creado en nuestra vida. Es la parte de nosotros que no ha olvidado quiénes somos. Donde haya paz, alegría y satisfacción en su vida, es allí donde su ser superior se ha manifestado a través del principio creativo. Si se pregunta qué se entiende por quién es realmente o su verdadero ser, explore estas áreas de su vida. Son una expresión de su verdadera esencia. Nunca asumas que un área negativa de tu vida expresa tu verdadero ser. Las áreas negativas de tu vida son expresiones de quién no eres. Son ejemplos de cómo has bloqueado la expresión de tu verdadero ser. La intención del ser superior es la verdad, la comunión, el respeto, la individualidad, una autoconciencia clara y la unión con el Creador. La diferencia principal entre el ser superior y el ser inferior y la máscara reside en el establecimiento de la intención subyacente sobre la que se basa cada uno y en la cualidad de la energía presente en cualquier interacción que resulte de la intención subyacente. Lo más desconcertante de muchas interacciones humanas es que son distintas según la intención que se oculta tras ellas. Las palabras que pronunciamos pueden emanar de cualquiera de los tres focos de intención: el ser superior, el ser inferior o la máscara. Las propias palabras pueden decir una cosa, pero significar otra. El ser superior es sincero cuando afirma somos amigos. La máscara quiere decir somos amigos mientras yo sea el bueno y tú no debes desafiar nunca la ilusión de que yo soy el bueno. El ser inferior dice somos amigos solo hasta que yo lo permita. A partir de entonces, vigila, no te acerques mucho, porque te utilizaré para conseguir lo que quiere y para evitar mi dolor. Si te acercas demasiado a mí o a mi dolor, o tratas de impedir que consiga lo que quiera, me liberaré de ti. En este caso, librarse designa cualquier cosa que haga falta para detener a la persona. Podría referirse simplemente a no hablar con ella, o a superarla en una discusión, o una demostración de fuerza. O podría llegar hasta el extremo de librarse físicamente de ella. Cuanto más distorsionadas por la máscara sean las acciones que emanan de nuestro núcleo, más debemos justificar nuestras acciones mediante la censura. Cuanto más negamos la existencia de nuestro ser inferior, más nos debilitamos. La negación retiene la fuerza de la fuente creativa en nuestro interior. Esto da lugar a un círculo, cada vez mayor, de dolor e impotencia. Cuanto más grande se hace ese círculo vicioso de dolor e impotencia, mayor parece ser el dolor o la herida original. Se recubre de un dolor ilusorio, de una intensidad imaginaria tal, que nos aterra inconscientemente y hace que no reparemos en medios para evitar experimentarlo. En nuestra imaginación se convierte en una tortura y aniquilación total. Cuanto más justifiquemos en mantenerse alejados de ese dolor sin curarlo, más se oculta la herida original y menos se parece a lo que creemos que es.
generamos mucho más dolor y enfermedad en nuestra vida y nuestro cuerpo, evitando la herida original mediante nuestras pautas de defensa habituales, que las que generó la herida original en primera instancia. El modo en que distorsionamos constantemente nuestro campo de energía para dar lugar a nuestro sistema de defensa habitual produce más dolor y enfermedad en nosotros que cualquier otra causa. Este esfuerzo por evitar el dolor produce una disfunción en nuestros campos, lo que provoca a su vez la enfermedad en nuestro cuerpo. Nuestras pautas de defensa habituales pueden verse en nuestros campos de energía como un sistema de defensa energético. Nuestro sistema de defensa energético es la configuración habitual de distorsión en nuestros campos, en las que nos refugiamos cada vez más. Está en correlación con la propia máscara. Cuanto más logramos contener el dolor y la ira en el interior, mediante este sistema de defensa, más se mantienen también nuestros sentimientos positivos en el interior. Entonces nos aburrimos, la vida ya no es como esperábamos, se vuelve mundana y aburrida. Eros muere, quedamos atrapados en círculos viciosos habituales y somos incapaces de propiciar lo que ansiamos en la vida. Esto también pasa factura en nuestro cuerpo, empezamos a perder la fe en la vida. Mediante nuestro proceso habitual de encerrar el dolor, habitualmente encerramos también nuestro núcleo más profundo. Hemos olvidado su sensación, hemos olvidado nuestra esencia, hemos olvidado quiénes somos. Hemos perdido contacto con nuestras energías esenciales con las cuales creamos nuestra vida. Es como si esperásemos que nosotros creáramos nuestra vida tal y como deseamos que sea, cuando no sabemos quiénes son esos nosotros.